Hola y bienvenidos a un episodio más de Perlas en Medicina de Emergencias. Mi nombre es Alejandro Moya y soy médico especialista en medicina de emergencias y hoy estaré con ustedes en esta nueva entrega en la cual hablaremos acerca de un fenómeno bastante frecuente en los servicios de emergencias y que se asocia sin duda alguna a un incremento de la mortalidad de los pacientes críticos que requieren de una intervención sobre la vía aérea. Me refiero a la hipotensión perintubación, fenómeno que antes no era visto con cautela, pero que hoy por hoy, a raíz de la nueva evidencia científica publicada, es objeto de más precaución y sobre todo del desarrollo de una serie de estrategias de identificación, prevención y tratamiento temprano. De nuevo, bienvenidos a Perlas en Medicina de Emergencias. El manejo de los pacientes en estado crítico incluye establecer y mantener una vía respiratoria permeable, lo que a menudo lleva a la necesidad de realizar una intubación endotraqueal. En la sala de urgencias, el manejo de la vía respiratoria suele realizarse mediante la intubación con secuencia rápida, administrando fármacos para el bloqueo neuromuscular y también fármacos hipnóticos de acción rápida. Las complicaciones de la intubación incluyen, entre otras, la hipoxemia, la aspiración y la hipotensión posterior a la intubación. La hipotensión posterior a la intubación se define a grandes rasgos en la bibliografía como cualquier presión arterial sistólica registrada por debajo de 60 milímetros de mercurio en un lapso de 60 minutos luego de la intubación. Si el paciente ya está hipotenso antes de realizar el procedimiento y requiere vasopresores, probablemente no sea seguro intubar a menos que la vía respiratoria esté comprometida de manera significativa. Pero por definición, esto no se trataría de una hipotensión posterior a la intubación, pero el abordaje de estos pacientes es bastante similar. ¿Por qué esto es importante? Bueno, resulta ser que la hipotensión en cualquier momento durante la perintubación se relaciona de forma independiente con un incremento de la mortalidad intrahospitalaria. Además, se ha asociado a mayor estancia en los hospitales y en la unidad de cuidados intensivos. La hipotensión posterior a la intubación endotraqueal ocurre en alrededor de la cuarta parte de todos los pacientes que se someten a una secuencia rápida de intubación y puede deberse a diferentes motivos. No obstante, comprender la fisiología de la hipotensión posterior a la intubación ayuda no solamente a prepararse, sino también a manejar la situación cuando ésta ocurra. Quizá uno de los aspectos más importantes y es el evento fisiopatológico clave de toda esta situación es el retorno venoso insuficiente. Este retorno venoso insuficiente puede darse por varios motivos. El primero de ellos, por ejemplo, es la hipovolemia que a menudo acompaña a las enfermedades graves y predispone al paciente a una perfusión deficiente. El segundo aspecto a tomar en cuenta es la existencia de un tono simpático que se ve afectado de forma abrupta con la inducción y la sedación. Con esto básicamente se inhibe la acción de las catecolaminas endógenas que pueden incluso haber estado manteniendo el tono vascular y con esto la presión arterial. El tercer aspecto importante es la necesidad de administrar fármacos de inducción que pueden causar directamente relajación y vasodilatación del músculo liso, lo que disminuye también la presión arterial sistémica. Finalmente, otro punto a tomar en cuenta es la transición de la ventilación espontánea, es decir, una ventilación con presión negativa, a una ventilación mecánica asistida que nos va a ofrecer una presión positiva. Y esto pues va a ayudar a aumentar las presiones intratorácicas y disminuir de manera significativa el retorno venoso. Es importante también recordar que la mayor presión de la aurícula derecha y la menor media de la presión sistémica reducen el retorno venoso y esto va a afectar de manera significativa al paciente. El siguiente aspecto importante, una vez que ya hemos reconocido cuáles son los eventos fisiopatológicos que ocurren alrededor de la hipotensión perintubación, es determinar si el paciente tiene o no tiene factores predisponentes. La gran mayoría de factores predisponentes están relacionados con algunas comorbilidades, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la disfunción del ventrículo izquierdo y la obesidad. Pero también existen algunos factores que son considerados factores de riesgo, como por ejemplo la edad avanzada, el hecho de que la intubación endotraqueal sea realizada en un escenario de un paciente séptico, la dependencia del paciente a una precarga elevada, los estados adrenérgicos que ayudan a mantener la presión arterial
dentro de un rango normal y que cuando aplicamos los fármacos de la secuencia rápida de intubación, estos fenómenos o estados adrenérgicos se pueden ver abolidos. Y por otro lado, la hemodinamia tenue previo a la intubación, es decir, aquel paciente que es muy lábil con sus cifras de presión arterial y que su estado hemodinámico pues pende de un hilo y depende mucho de los estados adrenérgicos, como también aquellos eventos o situaciones hemodinámicas que dependen mucho de la frecuencia cardíaca para poder mantener un gasto cardíaco adecuado. Finalmente, se ha asociado el hecho de tomar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, se ha asociado de manera directa a un mayor riesgo de desarrollar hipotensión peri-intubación. Finalmente, otro aspecto importante que debe de ser tomado en cuenta es el cálculo del índice de choque. Recordemos que el índice de choque se obtiene dividiendo la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Cuando este índice de choque está por arriba de 0.8, es un buen predictor de hipotensión, no solamente en el paciente con riesgo de hipotensión perintubación, sino en todos los pacientes que podrían estar enfrentándose a un estado de choque en general. Ahora bien, una vez que ya hemos hablado acerca de cuáles son los factores predisponentes, cuáles son los eventos fisiopatológicos que suceden en relación a la hipotensión perintubación y cuáles son los factores de riesgo, el siguiente punto que vamos a tratar durante esta perla es cómo dar un tratamiento oportuno a estos pacientes. La pregunta sería cómo atender la hipotensión posterior a la intubación usando toda la información que hemos mencionado en las diapositivas anteriores. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es tratar de predecir quién está en riesgo de desarrollar hipotensión posterior a la intubación. Todo paciente que vaya a ser sometido a una secuencia rápida de intubación debe de asegurarse en que el mismo cuente con un estado hemodinámico optimizado. Con esto tratamos de evitar que ocurra hipotensión posterior a la intubación. También hay que estar preparado para que si a pesar de todas las medidas que hemos instaurado, por ejemplo, una reanimación con líquidos adecuada, el paciente presenta una hipotensión, podamos mitigarla mediante una serie de estrategias que nos permitan disminuir la morbimortalidad. Siempre hay que identificar este problema e intervenirlo con rapidez. Por eso la predicción y la prevención son importantísimas, en donde podemos utilizar algunos factores. Recordemos que los más útiles para predecir qué pacientes van a presentar hipotensión después de la intubación son el índice de choque, las comorbilidades del paciente y la edad del paciente. Es decir, un índice de choque por arriba de 0.8, a mayor cantidad de comorbilidades, mayor riesgo, y a mayor edad, mayor riesgo de hipotensión peri-intubación. Por eso siempre es importante calcular el índice de shock. Recordemos que esto lo obtenemos al dividir la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. También debemos de revisar el expediente del paciente para determinar qué trastornos crónicos presenta, es decir, qué enfermedades crónicas tiene nuestro paciente y evidentemente pues ver la edad y el estado basal funcional. Una vez que ya hemos hecho todo esto, tenemos que valorar el estado de volumen para determinar si el paciente requiere o no líquidos para evitar precisamente estos cuadros de hipotensión perintubación. Asegúrese que los accesos venosos son de grueso calibre y están adecuadamente colocados. Y en aquellos pacientes en donde exista un riesgo elevado de hipotensión perintubación, podemos considerar iniciar un vasopresor incluso antes de la intubación. Alguna gente propone iniciar infusiones de noradrenalina o infusiones de epinefrina previo a la secuencia rápida de intubación con el fin de evitar que durante la misma el paciente presente un episodio de hipotensión. También podemos usar los famosos push dose vasopressors. En este caso, pues lo que tenemos disponible es epinefrina, ya que en nuestros servicios de emergencias no tenemos fenilefrina, aunque recordemos que la fenilefrina puede ser un fármaco a utilizar en aquellos escenarios en donde el paciente tiene taquicardia relacionada a su cuadro de base. Así que normalmente nosotros tenemos dos fármacos para colocarlos en dosis push, ¿verdad? Que serían la epinefrina. Tomamos una ampolla de epinefrina, la diluimos en 100 cc de solución salina y de esto tomamos 2 a 4 cc y se los ponemos en bolo directo intravenoso al paciente con el fin de mantener una presión arterial
dentro de límites aceptables durante el periodo perintubatorio. Por otro lado, la fenilefrina, como les mencioné, puede ser utilizada en pacientes que se encuentran taquicárdicos, pero lamentablemente no contamos con esta en el servicio de emergencias. Otro aspecto importante que podemos tomar en cuenta cuando realizamos una secuencia rápida de intubación en un paciente con riesgo de hipotensión perintubatoria es la necesidad de reducir la dosis de los fármacos de inducción. Recordemos que algunos fármacos como el propofol pueden reducirse en cuanto a su dosis hasta en un 80%. El etomidato puede reducirse hasta en un 50%, aunque la bibliografía es limitada sobre si hay suficiente anestesia a niveles menores. La ketamina es beneficiosa en estos pacientes de riesgo debido a que ofrece un aumento simpático y tiene un inicio rápido, y por esto pues se ha asociado con menores eventos de hipotensión periintubatoria. Pero sin embargo, lo importante con esto es recordar que los fármacos sedantes pueden ser disminuidos incluso de manera importante con el fin de buscar que los pacientes tengan su sedación sin necesidad de llevarlos al límite del riesgo de presentar episodios de hipotensión. Así que lo que tenemos que hacer es buscar aquellas dosis que más se adecúen a las necesidades del paciente y que menos eventos adversos puedan presentar. En cuanto a los paralíticos o los relajantes musculares, se recomienda que las dosis sean mayores si hay hipotensión o si el gasto cardíaco está disminuido. Por ejemplo, la succinilcolina puede aumentarse a 2 miligramos por kilo si el paciente está hipotenso, tiene riesgo de hipotensión o su gasto cardíaco está disminuido, y el rocuronio puede aumentarse a una dosis de 1,6 miligramos por kilo. Otro aspecto importante es la identificación y la intervención. Siempre hay que estar al tanto de lo que ocurre con el paciente en todo momento. Siempre hay que vigilar la presión arterial, hay que ver la frecuencia cardíaca, incluso si es necesario se puede considerar la colocación de una línea arterial. Si se identifica hipotensión posterior a la intubación, hay que ser muy sistemático con las intervenciones que vamos a realizar. Primero, vamos a iniciar colocando líquidos de manera generosa al paciente, siempre y cuando no tenga una contraindicación. Incluso estos líquidos pueden ser colocados en una bolsa de presión para asegurar una precarga adecuada. Lo segundo es auscultar al paciente para determinar si no hay un nuevo evento que pueda estar justificando la hipotensión, como por ejemplo un neumotórax espontáneo debido a la ventilación que le estamos dando al paciente o algún otro evento relacionado. El tercero es palpar los pulsos y reanimar al paciente según sea necesario, siguiendo las guías y las recomendaciones de la CLS. Hay que realizar un electrocardiograma para descartar que nuestro paciente que se hipotensó no haya tenido un infarto periintubación o un infarto relacionado con hipoperfusión, o que por otro lado el paciente esté presentando una taquidisritmia o una bradidisritmia que esté disminuyendo el gasto cardíaco. Otro aspecto importante es tomar el ultrasonido y realizar rápidamente una ecografía al pie de la cama del paciente. Hay algunos protocolos que pueden ser de utilidad, como el RUSH, que es el Rapid Ultrasound in Shock, con el fin de descartar otras causas que pueden producir hipotensión, como por ejemplo la embolia pulmonar o por ejemplo el taponamiento cardíaco, para poner uno o dos ejemplos interesantes. Otro aspecto que tenemos que valorar es si este paciente, por ejemplo, fue intubado en el escenario de un estatus asmático, podría esta hipotensión estar relacionada a un fenómeno de hiperinsuflación pulmonar. Por eso es importante desconectar el ventilador, retirar el ventilador y tratar con las manos nuestras colocadas sobre el tórax del paciente de realizar un squish o apretar el tórax del paciente para favorecer esa exhalación pasiva que podría disminuir la hiperinsuflación que está generando un incremento de las presiones intratorácicas y está llevando a nuestro paciente a hipotensión. Si ya hemos hecho todo esto y el paciente sigue hipotenso, pues iniciamos un vasopresor, ya sea en infusión o en dosis push. Realizamos nuevos laboratorios, descartamos trastorno ácido-base que también podría justificar una hipotensión, y replanteamos cuáles son los parámetros ventilatorios que el paciente está recibiendo. Finalmente, si todo esto todavía no resuelve la hipotensión del paciente, veamos la cámara gástrica, a ver si lo que este paciente tiene es sobredistensión de la cámara gástrica y eso está impidiendo que el diafragma y el pulmón se expanda de manera adecuada. Y finalmente, pues si nada de esto
ha mejorado las cifras tensionales, pues planteamos la necesidad de cambiar las estrategias farmacológicas que estamos utilizando en nuestro paciente y, por ejemplo, disminuir la dosis de la infusión o cambiar la infusión del fármaco que estamos utilizando, por ejemplo, si es propofol, porque sabemos que es uno de los fármacos que mayor asociación a hipotensión tiene. Para llevarse a casa, con respecto al tema que hemos hablado el día de hoy, es importante recordar que los fármacos de inducción son simpaticolíticos y provocan hipotensión en todos los pacientes en quienes se mantiene la hemodinamia con catecolaminas endógenas. Analice qué paciente está en riesgo de hipotensión posterior a la intubación con el índice de choque, la edad del paciente y las comorbilidades. Evite la hipotensión posterior a la intubación optimizando el estado de volumen, iniciando vasopresores de forma empírica y ajustando la dosis de los fármacos de inducción a las necesidades del paciente. Identifique la hipotensión posterior a la intubación al inicio, manteniéndose cerca del paciente, vigilando sus signos vitales y realizando intervenciones que sean oportunas y que permitan no solamente identificar, sino manejar tempranamente este fenómeno. Por lo tanto, siempre recuerde que hay que actuar de forma rápida y enérgica, ya que de lo contrario, la mortalidad de nuestros pacientes podría aumentar. Gracias por acompañarme en este episodio de Perlas en Medicina de Emergencias y no olvide visitarnos en www.resuscitation.com para más perlas educativas acerca de nuestra especialidad. Nos vemos pronto y hasta la próxima.